Le cuento que hace tan solo unos días el presidente Barack Obama firmó la nueva ley que protege a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Conversamos con la abogada Camila Pachón para conocer en detalle cómo miles de mujeres pudieran beneficiarse de esta ley. A continuación comparto con usted la siguiente entrevista. Le cuento que recientemente el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acta de Violencia Doméstica contra las Mujeres, mejor conocido por sus siglas en inglés como VAWA. Pero, ¿qué significa esto y qué cambios se produjeron en esta nueva versión de dicha ley? Yo no los conozco, pero para eso hemos invitado a toda una experta en el tema, la abogada de inmigración Camila Pachón. Un placer, Miguel. Gracias, Camila, por aceptar nuestra invitación. Gracias. Se aprobó VAWA contra todos los pronósticos, porque fue maratónico. Correcto. ¿Qué cambios contempla esta nueva versión de la VAWA? La nueva ley de VAWA lo que hace es extender las protecciones para diferentes clases de grupos. Por ejemplo, la nueva ley también va a proteger a la comunidad LGBT, las lesbianas, los gays, los bisexuales y los transexuales. También extiende protecciones a las mujeres nativas en las regiones de nativoamericanos. También, como lo hacía anteriormente, también protege a las víctimas indocumentadas, pero también les da protecciones extras. La ley de VAWA no solo cubre lo que es las leyes de inmigración, también ofrece muchos proyectos y muchos servicios a las víctimas de violencia doméstica. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la ley ahora da consejería, da referrals, manda a esas personas, las ayudan a pedir una orden de protección en la corte, les dan shelter, les dan casa para las mujeres y los hombres también, que tienen que escapar a esas situaciones de violencia doméstica, pueden ir a estos sitios. Aunque la mujer sea indocumentada. Aunque la mujer sea indocumentada también. Me gustaría que te extendieras un poquito más en esos casos en los que la mujer es indocumentada, está comprometida con una persona que es ciudadano americano y se ve en una situación de violencia doméstica. Sí, el Congreso lo que hizo es, ellos reconocieron que en estas situaciones el ciudadano americano lo que hace es utilizar el estatus de la víctima como otra forma de manipular a la víctima. Sí. En un proceso de inmigración, el ciudadano pide a la persona indocumentada, pero hasta que esa persona no tenga los papeles, no tiene ningún derecho. Entonces, muchas veces la víctima tiene miedo de llamar a la policía, de pedir una orden de protección, claro, porque piensan porque que la van a chantajean. hacer, correcto, es otra forma es el proceso de manipulación. Ahora, cuando estaba leyendo algunos puntos de esta ley de violencia doméstica o contra la violencia doméstica de la mujer, también contempla los casos de algunos hombres. Correcto. A pesar de que la ley se llama la violencia contra las mujeres, los hombres también son víctimas. También hay trancazos allá para acá, ¿no? Claro, es de y parte y parte. Cazuelazos y chancletazos y todo. Desafortunadamente la violencia es de parte y parte. Y muchísimas veces los hombres por la cultura machista les da miedo, les da pena declarar, ir a la corte, llamar a la policía, sí. Pero de todas formas son protegidos bajo esta ley. Anteriormente, como tú bien explicabas, esta ley no protegía a las personas, o sea, a los homosexuales, a las lesbianas, a los transexuales pues y a los bisexuales. Anteriormente no había esa reconocimiento. Eso creó mucha polémica en el Congreso, sí, porque bastante. Los republicanos presentaron su contraparte, su propia versión de la ley. Correcto, ellos querían sacar esa protección. Ahora, la ley anterior no los discriminaba, pero no los incluía, no los definía como una de las poblaciones que deberían ser protegidas. Entonces, muchas de esas personas, los homosexuales, cuando iban a pedir ayuda, cuando iban a los shelters, los discriminaban. Ahora, lo que hace la ley nueva es los incluye por nombre como una de las poblaciones que deben ser protegidas. Desafortunadamente, por su condición, muchísimas veces esas personas las discriminan, no las tienen en cuenta. Entonces, lo que hace la ley de VAWA nueva es los incluye como una población underserved, una de las poblaciones que anteriormente no han recibido servicios directamente. Sin importar, claro está, su estatus migratorio. Si la persona es bisexual, indocumentada o lesbiana, correcto, no importa. No Usted está protegido. Está protegido. Por esta ley. ¿Qué es lo que más te atrae a ti de esta ley? Lo que más me atrae es que, por ejemplo, la ley, como abogada de inmigración, sí. Lo que hace la ley también incluyó el acoso como uno de los crímenes de los cuales una persona puede clasificar para la visa U. Anteriormente no era incluido, ahora acoso está incluido. Cuando se refieren al acoso, ¿qué ellos consideran que es acoso? ¿Cuál es el concepto de acoso para ellos de acuerdo a la ley, a la VAWA? Ok. De acuerdo
Depende del estado. Diferentes estados tienen diferentes definiciones de lo que se llama aquí stalking, que es el acoso. Entonces, si una persona ha sido víctima de acoso basado en las leyes del estado, puede pedir beneficios bajo la ley federal. Entonces un problema es de acuerdo a es discreción estatal. Correcto, sí. Lo que hace la ley de VAWA es define stalking como uno de los crímenes. Que no es acoso sexual. También incluye acoso sexual, pero el stalking creo que es distinto. El acoso es cuando alguien va por la calle, estoy detrás de ti, cuando te llaman, te persiguen, te mandan notas, te están esperando afuera de la oficina, afuera de la casa. Exactamente. Ahora, si la persona ha sido víctima de eso y, por ejemplo, puede pedir ahora una orden de protección en la corte estatal, entonces si la persona colabora con ese proceso y el fiscal certifica que la persona ha colaborado con el proceso, puede pedir la visa U. Lo que toca tener en cuenta es que las leyes de inmigración son leyes federales. Ahora, este tipo de visa es basada en una ley estatal porque la persona debe ser una víctima de un crimen en el estado. Y tiene que documentarlo. Y tiene que documentarlo. O sea, no es que la persona llegue sencillamente con un hematoma en la cara y diga, mira, me pegó mi marido, me pegó mi esposa. No, y tiene que haber un reporte de la policía. Tiene que haber un reporte y la persona, si le piden ir a corte a testificar con la persona tiene que estar dispuesta a colaborar. Por eso se necesita la certificación, que es la parte más difícil de este tipo de casos. Sin esa certificación, la persona no puede pedir este tipo de ¿Y cómo visa. se tramita esa certificación en el caso de las víctimas? Entonces, si la persona tiene un abogado, entonces el abogado contacta al fiscal o contacta al policía y le explica esta es la situación del caso. Esta persona le han pedido testificar 3 veces. Hay un caso de corte contra el abusador, la persona hizo un reporte de policía, entonces en ese momento el policía o el fiscal decide si quiere certificar a la víctima. Desafortunadamente tienen bastante discreción si lo quieren hacer o no. La víctima como tal. No, la persona certificando. La persona certificando. Correcto, sí. O sea, que no es algo que se dé como un hecho. No, no es fácil, es un proceso y toca demostrar que la persona ha colaborado. ¿Cuánto puede demorar toda esa investigación? Depende, porque entonces el problema también es que si el fiscal decide llevar este caso a corte y la persona tiene que testificar en corte, la víctima, entonces el abogado defensor puede atacar la credibilidad de la víctima porque está recibiendo un beneficio de inmigración. Entonces el fiscal puede decir no hay ningún problema, yo estoy dispuesto a certificarlo siempre y cuando se acabe el caso. Creo que lo más conveniente en ese caso, valga la redundancia, es buscar a un profesional, a un abogado. Lo mejor, una que persona se sabe que la sepa ley del tema. y la trampa. Exactamente. Camila, me dio mucho gusto Un placer, conversar contigo. Miguel. Esperamos Gracias por tenerte por tenerme. aquí próximamente. Aquí estaré. Gracias a ti.